Nuestro texto dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esta palabra verbo se escribe originalmente logos, y algunas traducciones usan el término palabra, otras traducciones como la Reina Valera utilizan la expresión verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A manera de repaso, para beneficio de las personas que no pudieron estar aquí la semana pasada, nosotros habíamos estado contemplando el capítulo 3 del libro de Génesis y explicando que la razón por la cual estamos viviendo en un mundo con todas sus consecuencias, con toda la maldad que hay, la enfermedad, el dolor, la guerra, el hambre y todos los males que nosotros vemos día a día, nosotros los cristianos entendemos que Génesis 3 es la explicación de eso. El mundo está como está por la desobediencia del hombre, el mundo está como está por el pecado del hombre. El Señor había creado todo bien, todo perfecto, le había dado el dominio al hombre, a Adán en este caso, sobre toda la creación. Le dijo, todo esto es para ti, enseñorea sobre esto, fructifícate y multiplícate con la mujer a quien él le había dado. Solamente le prohibió que comiera de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No obstante, el hombre desobedeció. Lo que hizo Adán en Génesis capítulo 3 fue un acto de abierto desafío a la autoridad de Dios. Fue una declaración de independencia de Dios, y el hombre quedó no solamente culpable ante Dios, el hombre también quedó corrompido por el pecado. Y habíamos contemplado todas las maldiciones que ha traído el pecado. La tierra quedó maldita, la mujer iba a experimentar ahora dolores mientras estuviera en el embarazo y durante el parto. La relación entre el hombre y la mujer, que estaba supuesto a ser una de perfecta armonía, ahora iba a sufrir porque iban a haber tensiones. Además de eso, le dijo que la tierra que estaba supuesto a producir del bien de Dios ahora estaba sujeta al pecado, a la corrupción, a la esclavitud. Ahora iba a producir cardos y espinos. El hombre iba a trabajar, pero con el sudor de su frente. Lo que estaba supuesto a ser una experiencia llena de placer y gratificante como el trabajo, ahora se ha convertido en una experiencia frustrante y amarga para el hombre. Todas esas son, de alguna manera, para resumir en un par de líneas, las consecuencias terribles del pecado. No obstante, lo que habíamos visto era que desde ese mismo capítulo 3 ya Dios le había anticipado a Adán que Dios iba a resolver este problema en el que nosotros nos hemos metido. Dios iba a hacer algo para restaurar todo esto que ha causado el pecado del hombre, y lo que empieza a decirle es que un descendiente de la mujer, o la mujer iba a dar a luz a alguien, un descendiente de la mujer iba a venir e iba a golpear a la serpiente, en este caso Satanás, en la cabeza, aunque Satanás iba a golpear a este descendiente en el calcañar o en el talón. Es la primera referencia, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, la primera referencia que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, esa promesa que parecía un poco no muy clara, un poco confusa y sin muchos detalles, fue aclarada años más adelante a Abraham. A Abraham el Señor le dijo en Génesis capítulo 22 versículo 18 que a través de un descendiente de Abraham todas las naciones de la tierra iban a recibir bendición. Lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham es que a través del pueblo que voy a formar contigo, en este caso el pueblo judío, yo voy a traer bendición a todas las familias de la tierra.
Años más adelante, esa promesa es más aclarada todavía. No solamente iba a venir un descendiente de una mujer, como dijo en Génesis 3, no solamente iba a ser de parte del pueblo judío, en este caso de Abraham, sino que ahora le dice a David que un descendiente de él vendría y reinaría por la eternidad. No solamente es alguien del pueblo judío, sino que también es alguien del linaje de David o un descendiente de David. Y en este caso, aunque la primera parte de la profecía que Dios le hace a David acerca de un descendiente de él es aplicada a Salomón, porque Salomón fue quien construye el templo de acuerdo a esa profecía, sino que es una referencia a Jesucristo, porque Salomón murió y no podía aplicar a él esta promesa de que un descendiente tuyo reinaría para siempre. Salomón, como cualquiera de nosotros, también murió. Más adelante, esa misma promesa y profecía se afirma y se repite en varios profetas, pero citamos las profecías de Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 9. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, el Señor dice al pueblo de Israel a través de Isaías: el Señor mismo dará una señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta misma promesa que empieza en Génesis 3 es afirmada y es aclarada a través de la historia redentora de Dios, en este caso con el pueblo de Israel. Hasta ahí habíamos llegado. Dios anuncia una promesa que enviaría a una persona, un Salvador, un Mesías. Yo quiero que mantenga eso en mente mientras nosotros empezamos a mirar este texto que nosotros hemos leído en nuestra segunda parte de nuestra serie, La promesa del Mesías. El texto dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o vivió entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros es la misma palabra para tabernáculo. En otras palabras, lo que quiere decir es que ese verbo hizo su morada con nosotros, o hizo un tent, o una carpa, o una tienda de campaña. Eso es lo que quiere decir esta palabra habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el mismo versículo 14, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para desarrollar el mensaje que quiero compartir en esta tarde, quiero plantear algunas preguntas y responderlas al mismo tiempo. Las dos primeras preguntas que quiero plantear y quiero proponer es responder a por qué Juan usa la palabra verbo en este texto. ¿Cuál es el interés de Juan de usar este término verbo, o este término logos, o este término palabra, valga la redundancia? Y lo segundo es: ¿qué es lo que Juan nos dice respecto a este verbo? Estas son las dos primeras preguntas que quiero responder a manera de desarrollar nuestro mensaje. ¿Por qué Juan utiliza el término palabra o verbo? Número uno. Y número dos, ¿qué es lo que este texto nos dice respecto al verbo o a la palabra? Bueno, lo primero que debo decir es que cuando Juan utiliza la palabra logos, la razón por la cual él la utiliza es porque esta expresión verbo o logos era una expresión muy conocida entre los griegos. Los griegos entendían que esta palabra logos hacía referencia a la razón, a la lógica, era la inteligencia, era el pensamiento lógico, o también podemos decirle la sabiduría. Para los griegos, este término logos no era un término desconocido. Ellos entendían cuando Juan utiliza esta expresión logos. No obstante, Juan no era griego. Juan era judío. Y los judíos tenían otra noción cuando escuchaban la palabra logos o la palabra verbo o el término palabra. Cuando los judíos escuchaban este término, rápido lo relacionaban con Dios, porque Dios usó su palabra para crear el universo. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra.
Aparte de esto, ellos sabían que cada vez que Dios se comunicaba con el pueblo, lo hacía a través de su palabra. Por eso es que los profetas decían, vino palabra de Jehová. A mí, cuando estaba en tal lugar, decían los profetas, vino palabra de Jehová. Pero el texto que quizás mejor ilustra lo que les estoy diciendo, de que para los judíos la expresión verbo tenía una identidad personal, es Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8 es la sabiduría que está hablando como si fuera una persona. Es la palabra misma como si hablara. Escuche lo que dice Proverbios 8, 12 al 16. Dice, yo la sabiduría habito con la prudencia. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Ellos entendían, el judío entendía de que el verbo era una persona o se personalizaba, se identificaba con una persona. Eso es lo primero que yo pudiera decir. ¿Por qué Juan está utilizando esta expresión? Pero, ¿qué es lo que este texto nos dice? ¿Qué es lo que este texto nos dice con respecto al verbo? Bueno, si nosotros miramos el versículo 1, ahí hay tres cosas que nos dice. El versículo 3 nos dice algo más. El versículo 4 también nos dice algo más. Preste atención, léalo conmigo. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo primero que Juan nos dice acerca de esto que es el verbo, es que el verbo era eterno, en el principio. Esto evoca las mismas palabras de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos está diciendo que este verbo es eterno. Lo segundo que nos dice es que este verbo era una persona diferente del Padre, porque dice estaba con Dios. Lo tercero que nos dice este texto, versículo 1, es que el verbo era Dios. No solamente era eterno, no solamente era una persona distinta del Padre, sino que también este verbo es Dios mismo. El versículo 3 nos dice, hablando de la misma persona, este verbo creó todas las cosas, versículo 3. Y versículo 4, que este verbo era la luz y la vida, o en él estaba la luz y estaba la vida. Para responder qué es lo que se nos dice respecto a este verbo, es que este verbo era eterno. Este verbo era una persona distinta al Padre. Este verbo era Dios mismo. Este verbo, nos dice este versículo 3, creó todo lo que ha sido creado. Este verbo dice, contiene, o él mismo es la vida y es la luz de los hombres. Si usted sigue leyendo el texto, capítulo 1, usted va a encontrar que Juan el Bautista está anunciando a este verbo como si fuese una persona. Y Juan nos dice que hubieron personas que a este verbo, que es vida y que es luz, algunos lo recibieron y otros lo rechazaron. Más adelante, en los versículos 9 al 13, más bien, Juan el Bautista lo anuncia como alguien. En el 9 al 13 dice, algunos lo recibieron, otros lo rechazaron. Y Juan en nuestro texto dice de este verbo, nosotros lo vimos. En otras palabras, él estaba diciendo, yo vi a este verbo. Este verbo es una persona. Este verbo es Dios. Y lo que nuestro texto nos está diciendo es que este verbo es Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Eso es lo que nuestro texto está queriendo decir. La gloriosa doctrina de la encarnación. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Juan es el único que utiliza esta expresión verbo y lo utiliza 4 veces.
En estos dos textos que hemos visto, lo utiliza en Primera de Juan capítulo 1 y lo utiliza en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Cada vez que se usa esta expresión verbo, se hace una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el verbo de Dios, o Cristo es la palabra de Dios. Como diría un autor, Él expresa la mente de Dios porque Él revela lo que Dios es al hombre. Yo le voy a pedir que busquemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Libro de Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, porque aunque el autor de Hebreos usa diferentes palabras, nos va a decir exactamente lo mismo que nos está diciendo Juan en el capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1 y el 2. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Escuche y preste atención lo que dice el autor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿a través de quién dice ahí? Por los profetas. En otras palabras, Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una de las cosas que nosotros podemos inferir de este texto es que Dios siempre se ha comunicado. Dios siempre ha hablado. Y lo que el texto nos dice es que hubo un tiempo que Dios le habló al pueblo de Israel a través de profetas. Pero en el versículo 2 cambia la manera como se comunica. Sigue comunicándose, hubo un tiempo que lo hizo a través de profetas y ahora ha cambiado el modus operandi como Dios se comunica. Dios se comunica ahora a través de su Hijo. O podemos decir, ahora el mensaje de Dios es Jesucristo. Podemos decirlo de varias maneras. Cristo es la comunicación más clara que Dios ha hecho de sí mismo. O Cristo es la palabra más completa que Dios ha hecho de sí mismo. O Cristo es el discurso que mejor describe a Dios. Cristo es el último, la más clara y la más completa revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Obviamente se pueden inferir muchísimas otras cosas de este texto, como el hecho de que hubo un tiempo que los profetas fueron necesarios, pero ahora estando el Hijo, no hay más necesidad de profetas, porque Dios nos ha comunicado en su Hijo y en su obra perfecta cómo es Dios. Lo que siempre hemos afirmado acá, usted desea ver cuánto amor tiene Dios, usted mire a la cruz del Calvario y mire a su Hijo crucificado en la cruz del Calvario. Usted quiere saber cuán justo es Dios, usted mira a Cristo y usted mira su obra redentora. Usted quiere saber cuánto Dios odia y aborrece la maldad, usted le da una mirada a la cruz del Calvario, porque Cristo es el mensaje más claro y más completo que Dios ha hecho de sí mismo. Mis hermanos, si esto es cierto, si el verbo a que hace referencia Juan es Cristo y dice Cristo es Dios, estamos ante una de las declaraciones más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad. Si es cierto que Cristo es Dios, entonces esto haría de la religión cristiana una religión única y exclusiva. Si es cierto que Cristo es Dios, más nos vale prestar atención a lo que Cristo ha dicho porque Él es Dios y a lo que Cristo ha hecho porque Él es Dios. Si esto es cierto, entonces todas las otras religiones que quieren apuntarte hacia Dios quedarían descartadas. Porque ¿qué necesidad tengo de esas otras religiones si la fe cristiana me dice que el Dios de los cielos se hizo hombre en la persona de Jesucristo? Jesucristo es Dios mismo.
Como diría este refrán que es un poquito sarcástico, ¿verdad? Yo hablo con el dueño, no con los payasos. Yo creo que, aunque es fea esa expresión, pero ilustra bien lo que es la religión cristiana. Alguien con un tono más bajo diría, yo hablo con el famoso, no con los paparazzi. A los que les gusta ir a Orlando dirían, yo hablo con Walt Disney y no con Mickey Mouse. La fe cristiana, si es cierto esta declaración, estamos ante el único medio y el necesario medio para acercarnos a Dios, porque esto es lo que nos hace distinto de todas las religiones. Dios de los cielos no se quedó allá. Él vino aquí, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. En realidad, eso es lo que Juan está tratando de comunicar y los otros evangelistas. Lo que ellos están tratando de comunicar es que este Jesús es Dios mismo. 5 cosas quiero decir con respecto a eso desde el libro de Juan y usar otros evangelios también. Escuche esto. Juan, el apóstol Juan, quiere enseñarnos a entender de que Jesucristo es Dios. Juan recoge estos 5 aspectos, no son los únicos, pero son 5 aspectos. ¿Por qué decimos que Jesucristo es Dios? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesús no estuvo con secretos. Él dijo, Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. El mismo Jesucristo dijo, Jesucristo no dijo yo soy un buen profeta y un gran maestro, como algunas religiones quieren ponerlo. Reconocen la existencia, el Jesús histórico y dicen no, fue un gran profeta, un gran maestro. No fue un gran profeta ni un gran maestro, porque él no dijo que era un gran profeta y un gran maestro. Como dirían algunos escritores, o de verdad fue el Hijo de Dios o era un loco, un lunático, que se jactaba de ser Dios. Él dijo que era Dios mismo. Es más, dijo, Juan 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el libro de Juan 7 veces se encuentra la expresión de Jesús diciendo yo soy. Para el judío esto era importante porque ellos identificaban al yo soy de Éxodo 3 solamente con Dios. Cuando Moisés le pregunta ¿y qué le digo? ¿Quién me envió? Le dijo el Señor yo soy. Jesús usa 7 veces eso en Juan para identificarse con Dios mismo. Él dijo yo soy la luz del mundo. Más adelante dijo, más bien en el capítulo 6 dice yo soy el pan de vida. Después dijo yo soy la puerta. Después dijo yo soy el buen pastor. Después dijo yo soy la resurrección y la vida. Después le dijo a Tomás yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en Juan 15 dice yo soy la vid verdadera. Jesús nunca se excusó. Jesús siempre se presentó como Dios mismo. Número 2, ¿cómo Juan nos presenta o nos prueba de que este Jesús, este verbo es Dios mismo? Por los milagros que hizo. Ahora alguien diría, sí, pero Jesús no fue el único que hizo milagros. Es cierto. Pero si nosotros nos ponemos a mirar los grandes momentos de la historia de Israel donde hubieron milagros o cuando hubo milagros, entiéndase el tiempo de Éxodo con Moisés y el tiempo de Elías y Eliseo, que llamaron al pueblo de Israel a volverse al pacto con Dios, hicieron milagros extraordinarios, pero no como los que Jesús hizo, porque Jesús demostró tener control, gobierno y autoridad sobre la creación misma. Por ejemplo, Él multiplicó panes y peces, Juan 6:11, para 5,000 personas, hombres, y lo hizo más de una vez. Aparte de eso, le dio vista a los ciegos, en este caso Juan capítulo 9. Hasta ahora nadie le había dado vista a los ciegos. Él calmó los vientos y la tormenta. Eso lo narra Marcos en el capítulo 4. Jesús no le decía al Padre, Padre, yo te pido que esta tormenta se calme. No, eso no fue lo que hizo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Los que han leído ese texto, le dijo a la tormenta, al viento, cállese, cállese. ¿Y sabe lo que pasó? Se cayó. La creación responde al Creador. Ahora alguien diría, no, pero Moisés también hizo milagros extraordinarios con el mar y con el viento y demás, porque Moisés agarró la vara
¿verdad? Y es cierto, y partió el mar rojo se abrió y la gente pasó. Si Jesús hubiese estado ahí, Jesús no parte el mar rojo. Jesús cruza el mar rojo caminándolo. Porque Jesús caminó sobre las aguas. Jesús levantó muertos. La clase de milagros que hizo Jesús no tienen comparación. Eso debe ser una evidencia de que este Jesús es Dios mismo. 3, Jesús perdonó pecados y eso era prerrogativa únicamente de Dios. 4, Él dejó que sus discípulos lo llamaran a Él Señor mío y Dios mío. Si eso no hubiese sido cierto, Él hubiese dicho, hey, Dios solo uno, no yo. Mateo 20:28, Juan 20:28 dice, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Número 1, Jesús dijo que era Dios. Los milagros que Él hizo son evidencia de su divinidad y deidad. Perdonó pecados porque perdonar pecados es solamente prerrogativa de Dios. Dejó que lo llamaran Dios. Y por último, Él dejó que lo adoraran. El ciego que había recibido en el libro de Juan, capítulo 9, la vista, se acercó a Él y lo adoró. En una nación monoteísta que adoraba solamente a un Dios, esto, si Jesús no hubiese sido Dios, Jesús lo hubiese refutado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Eso es lo que nosotros afirmamos. Eso es lo que este texto nos está queriendo decir. La otra pregunta que yo quisiera responder es esta, en una serie de preguntas, pero es la misma idea. Ok, Jesús es Dios, perfecto, se hizo carne, se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La pregunta es, ¿para qué y por qué Dios se hizo carne? ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué vino y nació? ¿Por qué nos quedamos en un tiempo como este en la noción de un pesebre? De un lugar donde está José y María. ¿Por qué no hacerle justicia al relato bíblico? ¿Por qué Dios se hizo carne? Y podemos proponer un sinnúmero de respuestas, pero quiero responder esto de dos maneras, o quiero dar dos lados a esta respuesta. El primero es que lo hizo para cumplir la promesa que había hecho desde el principio. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para cumplir la promesa que había hecho desde el principio. Como lo dijimos al comienzo, la promesa que estaba en Génesis capítulo 3, que venía un descendiente de la mujer. La promesa del capítulo 22 del libro de Génesis, de que esa promesa sería una persona que vendría del pueblo judío. Y que a través de esa persona todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La promesa de que a través de un descendiente de David vendría un rey que sería el Mesías, el Salvador de su pueblo. Y la promesa, escuche estas dos promesas que hemos leído al comienzo en Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso evoca Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora alguien diría, pero en el Antiguo Testamento no se había dicho que la persona que Dios iba a enviar era Dios mismo. Alguien pudiera decir eso, pero eso sería obviar Isaías capítulo 9 versículo 6. Hablando acerca de la misma promesa y de la misma persona, escuche lo que dice. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. A ese niño lo iban a llamar
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, mis hermanos, estaba anticipado que esa promesa que Dios iba a enviar iba a ser Dios mismo. Número uno, ¿por qué Dios se hizo hombre para cumplir su promesa? Y número dos, ¿para qué Dios se hizo hombre? Esa es la pregunta más importante que deberíamos responder, especialmente a un mundo que está perdido. Se hizo hombre para redimir al hombre. Se hizo hombre para redimir al pecador de sus pecados. Mis hermanos, Dios se encarnó en Jesucristo para morir por el pecador. Cristo nació para morir. Por eso dejó su trono y se vino a humillar. Él vino a experimentar todas las miserias de lo que significa vivir en un mundo caído y estar envuelto en una humanidad con todas las miserias que eso representa. Dios se hizo hombre, el milagro de la encarnación. Por eso Él descendió de los cielos, vino aquí a morir por nosotros. El texto de Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y escuche lo que dice Juan: y vimos su gloria. ¿Qué cosa quiere decir Juan cuando él dice vimos su gloria? Una de las cosas que él quiere decir es que nosotros fuimos testigos de él. Nosotros convivimos con él. Nosotros caminamos con él. Nosotros comimos con él. Pero también hay una referencia al evento de la transfiguración que nos relatan los evangelios, cuando Cristo se transfiguró. Él está diciendo, nosotros vimos su gloria, nosotros contemplamos la gloria de Cristo. El texto sigue diciendo, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué cosa quiere decir esta palabra unigénito? Hace referencia a una relación única que Jesucristo tiene con su Padre. En un sentido Él es único en su especie. Es cierto que los cristianos somos hijos de Dios por adopción y por regeneración. Dios es nuestro Padre porque nos hizo nacer de nuevo, número uno, y Dios es nuestro Padre porque Él nos adoptó. Pero somos hijos de Dios, pero no en la misma medida o en la misma clase de relación que Cristo tiene con su Padre. Él es el unigénito del Padre y aparte de eso es una relación eterna que Él ha tenido con el Padre. Un comentarista resume esta palabra unigénito diciendo, Dios no tiene otro hijo como Él. El texto nos sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice esta expresión, lleno de gracia y de verdad? Porque aunque en el Antiguo Testamento se nos dio destellos de la gracia y de la verdad de Dios, se nos dio como un anticipo de la gracia y la verdad de Dios. ¿A través de qué? Bueno, a través de la ley, a través del sistema de sacrificios, a través del tabernáculo o el templo, a través de los sacerdotes. Dios nos estaba dando unos anticipos, unos aperitivos, nos estaba dando destellos de lo que iba a ser la final expresión de su gracia y de su verdad. Cristo Jesús es la mayor revelación de la gracia de Dios y la mayor revelación de la verdad de Dios. Cristo nos dice qué tan bueno es el Padre. Cristo nos dice qué tan santo es el Padre. Cristo nos dice la verdad con respecto a Dios, pero también nos dice la verdad con respecto a nosotros mismos. Qué tan pecadores somos, qué tan deplorable es nuestra situación, que el Dios de los cielos tuvo que venir aquí a salvarnos y a redimirnos. Cristo nos dice, ¿sabe qué nos dice? Algo que es un insulto para los hombres, especialmente para el hombre moderno. Cristo nos dice, tú no puedes hacer nada
para salvarte. Cristo nos dice la verdad de nuestra condición caída y la verdad de nuestra incapacidad para salvarnos. Cristo es la mayor revelación de la gracia y de la verdad de Dios. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para cumplir la promesa y para salvarnos de nuestros pecados. Esto mismo, estas dos ideas, estas dos respuestas, están en un mismo pasaje en las Escrituras. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 1. Libro de Mateo, capítulo 1. Esto, mis hermanos, esto, mis amigos, es lo que usted y yo deberíamos tener en mente cuando celebramos esto que le llamamos Navidad. No meramente el nacimiento de un niño, sino la encarnación de Dios mismo en la persona de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, y escuche lo que le dice, hijo de David. La razón por la cual le dice hijo de David es porque le estaba recordando su linaje y le estaba recordando que un Mesías vendría a través del linaje de David. Vaya conmigo ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 1 en el versículo 1. En el mismo capítulo en el versículo 1, mire lo que dice Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Y después, hijo de David, hijo de Abraham. El texto sigue diciendo en el versículo 20: y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Esta era la forma griega del nombre Yahshua o Josué, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo? Para salvar al pecador, para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero presta atención ahora. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es el mensaje de Juan 1:14? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, en cumplimiento de la promesa de que un día enviaría un Salvador para salvar a los hombres de sus pecados y de los efectos del pecado, para redimir a los pecadores por medio de su vida, muerte y resurrección. Ese es el mensaje de la Navidad. Eso es lo que debemos tener en cuenta, en mente, cuando hablamos de la Navidad. No solamente que nació un niño, no solamente el nacimiento de Jesús. Seamos justos al relato bíblico, seamos justos a la grandeza de lo que representa la encarnación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, en cumplimiento de la promesa de que enviaría un Salvador, un Mesías, para salvar a los hombres de sus pecados y de los efectos del pecado, para redimir a los pecadores por medio de su vida, muerte y resurrección. Esto es lo que celebramos de enero
a enero, mis hermanos. Y esto es lo que cantamos de enero a enero, mis hermanos, no solamente en diciembre. Esto es lo que predicamos de enero a enero. Nosotros predicamos, decía Pablo, a Cristo crucificado, el Mesías que fue prometido por Dios, Dios mismo hecho hombre en su persona. Quiero hacerte un par de preguntas, primeramente a mis amigos. ¿Te ha salvado Cristo, mi amigo? ¿Es Cristo tu Salvador, mi amigo? ¿O estás todavía en tus pecados? Y si ese es el caso, te extiendo la misma invitación que Jesucristo hizo. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Aunque tú seas el pecador más malo, hay suficiente gracia si te arrepientes de tus pecados. Ven a Él, el único medio por el cual tú puedes ser salvo, en arrepentimiento y poniendo tu confianza en Él como la única puerta para la salvación de tu alma. No solamente yo le hablo a los amigos que nos visitan por primera vez, yo le estoy hablando a personas que tienen tiempo asistiendo a la iglesia o a una iglesia y lamentablemente los han engañado diciendo, si tú repites una oración tú eres creyente. Mis hermanos, así no es como se salva el pecador. Así no es como se salva el pecador. Lamento decirte que si te dijeron eso y tú te llamas cristiano a sí mismo, por lo que tú dijiste, te engañaron, querido amigo. Te engañaron y te han engañado con lo más sagrado y con lo más serio que te han podido engañar. Porque no te quitaron $100. Te han engañado con respecto al destino de tu alma. Es solamente a través de Cristo, cuando tú pones tu confianza plena en Él y tú te arrepientes de tus pecados y recibes y abrazas a Cristo como tu única esperanza. A mis hermanos, aquellos que están en Cristo, que han nacido de nuevo, yo te pregunto, ¿celebras, crees y confías en que lo que esto ha causado en ti, la salvación que Cristo Jesús ha provisto, es lo más importante para ti? ¿Por qué sufres como los que no tienen esperanza si tu esperanza es segura, mi amado, mi amada hermana? La mayor promesa que Dios le ha hecho a la humanidad, ¿sabe cómo se llama? Se llama Jesucristo. Yo no sé si usted ha visto estas páginas cristianas que hacen artes, y hay un arte que cada vez que lo veo de diferentes formas me causa una profunda indignación, porque en el arte está Jesucristo con una niña, y la niña tiene un osito de peluche de este tamaño, y Jesús tiene un oso de peluche de este tamaño. Yo no sé si usted lo ha visto. Y Jesús está con el oso de peluche detrás, y él le dice, yo quiero dártelo, yo quiero darte algo mejor. Y la niña le dice, no, pero yo lo quiero, yo amo esto. Lo que ese arte, detrás de ese arte hay toda una teología barata, que no es bíblica, es antibíblica y es anticristo. Porque lo que esa teología y ese arte me está diciendo es que lo que Cristo vino a darnos representa este oso grande,
Las bendiciones de Dios en esta tierra son grandes. Te promete sanidad, te promete prosperidad, te promete que tus hijos serán servidores de Dios, te promete que vas a tener casas, te promete que vas a tener carros. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios prometió a Cristo. Eso es el Evangelio. Él no prometió liberación de problemas. Es más, Él dijo, a través de los problemas, Él iba a formar el carácter de su Hijo en nosotros. Y Él prometió de que en medio de los problemas Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mayor promesa, el mayor regalo que Dios le ha hecho a la humanidad se llama nuestro Señor Jesucristo. En Él están contenidas todas las otras promesas. Lo que Pablo llamaba las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia no son bienes materiales, mis hermanos. Las riquezas de su gracia son el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios, la salvación de nuestra alma, la reconciliación con nuestro Creador, la seguridad de la salvación, la resurrección final y la promesa de la vida eterna. En Cristo Jesús todo eso está asegurado. Sí, mis hermanos, Dios prometió algo desde Génesis 3 y Dios lo ha cumplido. Nosotros podemos confiar de que Dios cumplirá sus promesas, porque la promesa más grande y la más importante Él la ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el mayor bien que nosotros los cristianos tenemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y abra nuestros ojos para ver esa realidad y no pretender hallar lo que solamente en Cristo podemos encontrar. No, mis hermanos, un buen trabajo, dinero, salud no te va a dar lo que solo Cristo puede dar. Cristo es lo más precioso que Dios nos ha dado. No. Lo mejor no está a punto de venir. Eso es un gran disparate, mis hermanos. Lo mejor ya vino y se llama Jesucristo. Y un día Él vendrá. Si a eso es lo que nos referimos diciendo lo mejor está a punto de venir, entonces estamos en lo correcto. ¿Cuándo será eso lo mejor? Cuando Él venga por su iglesia y nos lleve a ese lugar donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor, donde no habrá muerte, no habrá tristeza, y estaremos con Él por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva, morando y cantando y alabando y dando honra al Cordero que fue inmolado. El gran regalo se llama nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a entenderlo y a verlo así y a vivir en conformidad a eso lo que Dios nos ha dado. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el regalo que tenemos en Jesucristo. Gracias por la abundancia que tenemos en nuestro Salvador. Gracias por la riqueza del perdón, la riqueza, Señor, de la salvación de nuestra alma, la riqueza de la reconciliación con nuestro Creador, la riqueza de la seguridad de nuestra salvación, la resurrección final que está prometida, el regalo de la vida eterna. Tenemos abundancia esperando la redención de nuestros cuerpos, cuando en ese glorioso día y la trompeta suene, Señor, tú vengas en los cielos, Señor, por tu iglesia a la que tú amas, por tu iglesia a la que diste tu vida, Señor, a la iglesia que tú sustentas, que tú cuidas, Señor. Glorioso eres, Salvador. Tenemos abundancia en ti, tenemos riqueza incomparable, tesoros en los cielos tenemos en ti, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria y honra a ti, Señor. Yo te quiero pedir, Padre Santo, que tú salves a los que están perdidos en medio de nosotros, aún aquellos que han sido engañados, Señor. Salva, Señor, a los que están perdidos. Salva a aquellos que están alejados de ti. Cambia sus corazones, Señor. Compadécete de ellos. Ten misericordia como la tuviste con nosotros. Nosotros estamos aquí, Señor, única y exclusivamente porque tú te apiadaste de nosotros, te compadeciste de nosotros y nos rescataste, nos diste nueva vida, nos atrajiste a ti, cambiaste nuestro corazón
Cambiaste nuestro ser de adentro hacia afuera. Bendito Redentor, te pedimos que hagas eso en medio de los pecadores que están entre nosotros, Señor. Abre los ojos y muestra a Cristo. Muestra la gloria de Cristo, la suficiencia de Cristo, oh, la belleza que hay en Cristo, la gloria, la perfección, tesoro incalculable, tesoro invaluable, perla de gran valor. Bendito Redentor, bendito Salvador. Gracias por ese regalo, amado Dios. Gracias, Padre, por lo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús.